Bueno, además del aumento en el gasto, que fue de 2.3 puntos porcentuales, este continuó en el año 2007, porque como aumentaron los precios del petróleo, pues entonces tuvo más ingreso petrolero, y entonces el aumento del gasto, finalmente ya sumando el año 2007, resulta ser de 3.1 puntos porcentuales del producto. En el año 2008 va a llegar a arriba de 4 puntos del producto. Es el incremento en el gasto, de los cuales más de 2/3 partes se han ido a gasto corriente, y desde luego el gasto corriente, una parte muy importante es a la burocracia, pero otra parte muy importante es a gastos de operación, lo que se llama otros, que ha tenido un aumento pues sencillamente salvaje para los últimos 6 años. Simplemente, por ejemplo, el renglón de subsidios aumentó en 549%, perdón, el renglón de subsidios aumentó en 76% en términos reales en los años del presidente Fox, y en los últimos 2 años, 2007 y 2008, lleva un incremento de 23%. Pero hay otros gastos operativos que incluyen pues rentas de oficina, pagos de honorarios, contratación de proveedores, que no son estrictamente los salarios, que es lo que nos explica pues la expansión del gasto y consecuentemente la imposibilidad de dedicar el alto ingreso petrolero a las inversiones de Pemex, o siquiera a las inversiones de infraestructura o cualquier otra fuente de riqueza. Simplemente el gasto de inversión directa que el presidente Cedillo tuvo pues en el suelo durante toda su administración, que fue 1.5% del Producto Interno Bruto, siguió siendo 1.5% del Producto Interno Bruto, gasto de inversión pública directa. Entonces, como no había recursos para invertir, se recurrió a una fuente de inversión que son los proyectos financiados por el sector privado a través de estos famosos PIDIREGA, que suman 50,000 millones de dólares y que cada vez ocupan mayor proporción de la inversión del sector energético, incluyendo Pemex y CFE. El problema con estos proyectos es que, en primer lugar, no son transparentes, es decir, se da el proyecto a un proveedor, este proveedor tiene sus proveedores y suma todos los costos de estos proveedores más los suyos en el proyecto, recibe el pago por el proyecto y él administra a quien contrata, si son proveedores de México o si son proveedores del extranjero. Entonces no es transparente. Segundo, es un costo muy caro porque nunca va a obtener una tasa de interés comparable con la que obtendría Pemex o la Federación, tan baja en el mercado internacional, para financiar estos proyectos. Entonces, probablemente el costo de estos proyectos actualmente es de alrededor del 10%, que representaría pues que estamos pagando un exceso por tener esta deuda en PIDIREGA de alrededor de 2,000 a 2,500 millones de dólares en exceso de lo que pagarían si no fuera deuda de PIDIREGA, si fuera deuda soberana o si fuera deuda de Pemex. Consecuentemente, bueno, la cirugía que hay que hacer en Pemex es integral no solamente de Pemex mismo y de los PIDIREGA, sino del gasto burocrático, de la tendencia ascendente del gasto corriente y desde luego lo que acaba de mencionar el profesor David Ibarra, que es pues la debilidad de la recaudación
del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, solamente para darles una idea, en el año 2006 aportó, las empresas pagaron 2.8% del PIB de impuestos sobre la renta. Nos acaba de decir el doctor Ibarra que Pemex ha contribuido 9 puntos. Las empresas, todas las empresas de México, 2.8. Y los asalariados, 2.1. Entonces, si ustedes toman esta fotografía, empresas contribuyen 2.8, asalariados contribuyen 2.1. ¿Cuánto del PIB se llevan las empresas y cuánto se llevan los asalariados? Pues se llevan el doble las empresas del PIB que lo que se llevan los asalariados. Entonces, pues francamente, el impuesto sobre la renta está subutilizado desde el punto de vista del recaudador, porque no le quiere cobrar el impuesto a las grandes empresas. Porque a mí me consta que las pequeñas empresas sí pagan y quizás pagan mucho. Pero las grandes empresas tienen siempre mecanismos para no pagar o para reducir la carga fiscal, y entonces esto se refleja en una debilidad del impuesto. Entonces son tres cosas. Primero, el régimen fiscal de Pemex se puede arreglar si se baja la carga fiscal, y en mi opinión se tendrían que empezar a prepagar por lo menos estos PIDIREGA y ahorrar ahí una parte del costo. Esto implica que el Estado mexicano se haga responsable de la deuda de PIDIREGA. No, me extraña mucho que se niegue ni siquiera a discutir este punto, porque si fue tan fácil transferir la deuda pública del rescate bancario a la deuda pública, pues ¿cómo no quieren enfrentar el transferir la deuda de PIDIREGA a la deuda pública? Esto es algo que yo no me explico, y para empezar a explicarme tendré que recurrir a esta figura de la ficción, de los malos, de pensamientos ya de otro tipo. Bueno, segundo lugar, se tiene que reducir el gasto corriente y se tiene que aumentar el impuesto sobre la renta, presumiblemente en primer orden de las empresas, y es posible también que las personas físicas puedan aportar más. Los asalariados yo no veo cómo puedan aportar más. Entonces, cuando hablamos de impuestos y de que vamos a subir la carga fiscal, hay que ser muy cuidadosos, porque no todos los sectores de la población pueden contribuir de la misma manera. En tercer lugar, me parece que no se debe de evadir el problema de eficiencia que tiene Pemex, porque cuando lleguemos con la sociedad a presentarle una propuesta de elevar la carga fiscal, pues lo que vamos a encontrar del otro lado es una carcajada, porque el Estado ha perdido su capacidad de credibilidad para cobrar impuestos, y por esa razón es que los intentos de reforma fiscal a través de aumento de la extensión del IVA en medicinas y alimentos no han prosperado, porque la gente se resiste. Y ustedes lo van a ver con el IESU, como la captación por el IESU se comienza a reducir al paso del tiempo, cuando las empresas entiendan el mecanismo de cómo no pagar el IESU. Y esto lo que nos refleja es, antes de subir la carga fiscal, el Estado tiene que pensar en reducir el gasto, y tiene que ser el gasto corriente, porque no puede ser el gasto de inversión. Y solo entonces puede plantear un esfuerzo de aumento de carga fiscal.